Bueno, buenos días nuevamente, hermanos, a los hermanos también que nos siguen por internet. Vamos a empezar con el capítulo 5 de Primera de Juan, la primera carta de Juan. Estamos ya por el último capítulo y en estos capítulos vamos a estar viendo la prueba de que uno realmente cree en Dios, ¿sí o no? Como comentaba anteriormente, lo que hace Juan en estas cartas, ¿no?, es desnudar un poquito a la persona, en realidad, cuando uno puede ver espiritualmente. Si es en realidad o no creyente, para lo personal también. No se puede escapar uno a la palabra, a lo que estamos viendo, ¿no?, en este momento con la carta de Juan. Y en ello él desnuda a los falsos maestros, ¿no?, hace hincapié en ellos. También al verdadero o no creyente. Así que vamos a estar viendo la prueba número 1 hoy, de si uno realmente, en este caso, cree en Dios o no. Vamos a estar compartiendo del capítulo 5, versículo 1 al 5, de Primera de Juan. La palabra de Dios, nuestro Señor, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dios bendiga su palabra. Prácticamente todas las personas, dicen creer en Dios. Pocas personas dicen ser ateas, o en este caso agnósticas, y me procuré verificar esa palabra. Son aquellas personas que no creen en la existencia espiritual, pero a la vez no la niegan. La mayoría de la gente declara creer en Dios y tener alguna idea en su mente de cómo es Dios. Pero las creencias e ideas de la gente difieren. Pensemos en las creencias que hoy en día no hay, y ideas diferentes de que existen en todo el mundo sobre, en este caso, Dios, y en las creencias. Tanto sea los musulmanes, los budistas, los judíos, los hindúes. Cristianismo de varias formas, ¿no?, expresadas y demás. En realidad hay casi tantas ideas acerca de Dios como seres humanos en la tierra. Porque cada uno puede tener su propio pensamiento en su mente, ¿no?, de cómo es Dios. Este hecho hace surgir una pregunta crítica, en realidad. ¿Quién tiene razón? En este caso, ¿y si la creencia e idea de quién es la correcta? De tantas mentes pensando de una forma diferente, porque cada uno no puede tener una forma diferente de quién es Dios. Y hay una cosa crítica en esto, ¿no? Si Dios realmente, en este caso, existe, entonces es de suma importancia que sepamos la forma correcta, en este caso, de cómo adorarlo y quién es Él, y en qué creer. Y que en realidad es la forma correcta, ¿no?, de los pensamientos correctos para con Él. Puesto que algún día vamos a estar en su presencia y vamos a tener que dar cuenta por ello. Y por todo nuestros actos. Ahora, ¿cómo podemos saber si creemos en Dios? Si nuestras creencias, en este caso, y conceptos son precisos. ¿Cómo podemos saber si realmente creemos en el único Dios vivo y verdadero? Este es el tema, ¿no?, del último capítulo en sí, de lo que Juan está tomando en la primera carta de él. Y en este caso hay 4 pruebas que nos van a demostrar, ¿no?, si en verdad estamos en el camino correcto. La primera prueba es básica. Y es una pregunta: ¿hemos nacido de Dios?
Si hemos nacido de Dios, entonces definitivamente creemos en Dios. Dios no hubiera dado su naturaleza divina a una persona que no cree en Él. Por lo tanto, si tenemos naturaleza de Dios, si realmente hemos nacido de nuevo, entonces creemos en Dios, en ese Dios vivo y verdadero. Y es una pregunta, ¿no?, que cada uno debemos hacernos en el interior. En realidad, ¿cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? Y acá Juan nos va a empezar a aclarar un poquito si en realidad hemos sentido, participado de ese nacimiento nuevo. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. La primera prueba del nuevo nacimiento es la siguiente: creer que Jesucristo es el Cristo. Y preguntaba, ¿no?, en la semana, ¿qué significa Cristo? ¿Mesías o ungido? Y lo aprendieron de memoria en casa, ¿no? Algunos, no todos, hasta visitas. Cuando uno está hablando de lo que significa mi Señor, aquel en quien creer. Jesucristo es el Hijo de Dios, ungido para ser el Salvador del mundo. Él fue ungido por Dios para una misión muy especial. La misión de venir a la tierra a salvar al hombre y darle vida eterna, como estábamos compartiendo anteriormente. La persona que cree que Jesús es el ungido de Dios, que Él fue enviado al mundo para salvar al hombre, a esa persona Dios le entrega en este caso un nuevo nacimiento. Vemos que hablábamos que Él lo que hace es sacar y cambiar y poner un corazón nuevo. No dice te va a restaurar el que tenés, sino te va a dar uno nuevo. Y Él demuestra en esto, ¿no? En esa persona Dios le entrega un nuevo nacimiento. Es nacido de Dios. Y esto lo podemos ver, ¿no?, escrituralmente en el primer versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por la fe. Por la fe. Amén. Ahí es donde vamos a ir haciendo hincapié. Vemos que es diferente el nacimiento que hemos tenido en lo que es en la matriz de nuestra, o en el crecimiento dentro de nuestras madres. Es un nacimiento diferente. Ya es espiritual. Es nacido de nuevo, dice. Juan capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos que dice el Señor que es convertido en una nueva criatura. Somos transformados, y en este caso convertidos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso es saber de que, como dice Pablo, yo considero basura mi vida anterior. Sabemos que tenía el erudito, maestro, no, muchas cosas, y él consideraba basura al lado de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos nuevamente una criatura nueva. Y podemos ver, ¿no? Por eso digo siempre, ir a mi pasado, reflexionar en ello, no vivir de ello porque es malo. La palabra nos dice, nuestro Señor y Dios nos dice, no vivamos en el pasado, sino meditar en ello, discernir. ¿Dónde estábamos? Dice la palabra. ¿De dónde nos sacó nuestro Señor? Para saber dónde estamos hoy en día. Por eso es convertido en un hombre nuevo. Somos convertidos en un hombre nuevo, somos diferentes, ya no somos la misma persona de antes. Y el que me haya conocido en años anteriores, no, ese es el ejemplo que debemos dar, ¿no?, para con todo. Ese es el que va empezando a desnudar al verdadero y
al no verdadero creyente. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿De quién tenemos que ser revestidos? ¿A la imagen de quién? Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sabemos qué significa verdad en este caso, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo. Vestidos. Estamos desnudos cuando tomamos la decisión de tomar a Dios. Él nos facilita la ropa. Él nos está facilitando, en ese caso, de ser uno nuevo, una persona nueva. Dejar todo lo viejo, nada ya importa. Por eso no descartar a nadie, dice la palabra. No descartes a nadie, no dejes de lado a nadie. No sabes lo que puede hacer el Señor con esa persona. Y hay dos cosas, ¿no?, que sobresaltan esto. Una persona que es nacida de Dios, ama a Dios. No puede evitar amar a Dios, puesto que Dios hace esto tan maravilloso por ello. Dios la crea de nuevo y la hace nueva criatura, que vivirá para siempre en su presencia. Cuando realmente pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, en Cristo en este caso, en que Dios sacrificó a su Hijo para salvarnos, en este caso nuestros corazones no pueden más que ir en adoración para con Él, inundarnos de amor para con Él. Cuando nos ponemos a pensar que una persona cualquiera hoy en día salva la vida de una otra persona, esa persona queda muy agradecida. Cuando ya solamente que salven a alguien querido mío, voy a ser recíproco para con esa persona, ayudándola, dándole las gracias, adorándola. Dios ha dado a su Hijo para que ustedes, yo y todos los que nos rodean podamos ser salvos. Qué hermoso poder testificar y decir esto, para que la gente tenga que discernir en que tenemos vida, gracias a Él. Una vida prometida, eterna, que no es en esta vida. Y hablábamos antes, ¿no?, cuando estábamos también en la alabanza, en la comunión, de dónde vamos a edificar, en qué debemos estar edificando. En esta vida. Y se me venía a la mente, ¿no?, un poquito de Job, cuando alababa. Perder todo. Si él puede ser, es dueño de sacar, volver a dar. Y volver a sacar y volver a dar, dice yo. Y volver a sacar y volver a dar. Confiemos en Él. No es en esta vida en la cual debemos edificar. Con frecuencia deberíamos estar a solas y meditar sobre el gran amor de Dios. El pensamiento mismo de que Dios sacrificó a su Hijo para cargar con nuestros pecados. Basta para quebrantarnos, en este caso, en humilde adoración. ¿Qué cosas no tenían, en este caso, Job, David, ¿no?, y cuántos en el Antiguo Testamento? Saber que estaba el Salvador. Nosotros lo podemos saber y entender hoy en día. Porque si ellos en adoración iban a nuestro Padre Celestial, más hoy con razón nosotros debemos hacerlo. En humildad. Y sabemos que para el mundo hoy la humildad es cobardía. Una persona del mundo ve al pueblo cristiano con humildad y dice, es cobarde. Pero yo les aseguro que hace falta mucho, pero mucho, en este caso, valentía para obrar con humildad.
Pero debemos tomarnos ese tiempo, ¿no?, para estar a solas y estudiar las Escrituras que hablan sobre el amor, en este caso, y el sacrificio de Dios. Debemos tomarnos un tiempo para meditar sobre la gran verdad a fin de que, y comprenderlo en este caso, en toda su profundidad y significado. Y Él nos enseña cómo debemos hacerlo. Juan capítulo 15, versículo 9. Y hay algo que Él nos recalca, ¿no? Y podemos discernir y entender. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Nosotros debemos permanecer en Él. Él está siempre ahí. Nosotros podemos estar saliendo nosotros mismos, por nuestra cuenta, del favor y del amor. Juan capítulo 16, versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, que habéis creído que yo salí de Dios. Es ahí donde nosotros podemos entender y comprender de que todo aquel que crea en Dios, en Jesucristo que ha salido de Dios, es aquel con que mira con favor nuestro Señor y Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es así como debemos de estar viviendo. Una persona que ama a Dios también ama a otros. Y lo vamos a ver, ¿no?, lo que Él nos exige y nos habla en su palabra. Y ama a cualquier otro creyente. Porque Dios también les ha dado a los otros creyentes, en este caso, un nacimiento espiritual. ¿Cómo podemos discernir nosotros a quién ha dado y a quién no? Tenemos que amar. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo. Ellos también han nacido de nuevo, y han nacido de Dios, y convertidos en nueva criatura. Todos pertenecemos, en este caso, a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, que nos ha dado, en este caso, nacimiento a todos. Por lo tanto, somos hermanos y hermanas, ¿no?, y compartimos el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo nacimiento, la misma nueva naturaleza, la misma adopción, con todo aquel que testifica y obra según su voluntad. La cuestión es que nos amemos unos a otros, y realmente en este caso hemos nacido de nuevo de Dios. Y si amamos a Dios, entonces amamos a toda la familia de Dios. Amamos a todos los que han sido nacidos de Dios. Amamos a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Los verdaderos creyentes se han, en este caso, dado a conocer por su comportamiento. Es ahí donde está diciendo Juan, no solamente por aquellos que son falsos maestros, sino hasta el verdadero creyente. Y los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros. Donde vemos a una persona que dice ser creyente y no está amando a sus hermanos, se tiene que hacer la pregunta a ella sola y nosotros mismos a identificar quién es el Señor o no. No hay creyentes que no amen a sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque un verdadero creyente tiene la naturaleza de Dios y ha nacido de Dios. Entonces ama. Ama a la familia de Dios, no importa la diferencia en este caso de opinión, de economía, de color, raza, de clase social, denominación, vecindario, posición social, de lenguas, de países en este caso. No importa. Nada nos impide amarnos los unos a los otros si realmente en este caso hemos nacido de Dios.
La persona que nace de Dios ama a Dios y ama a todos los que aman a Dios. Ama en especial a sus hermanos y hermanas en Cristo. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Son versículos que van de acuerdo a la mayoría de todo lo que es la carta de Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En este caso había un hermano que me crucé la otra vuelta en la calle, y este hermano es de otro país. Y él se reúne con hermanos de su mismo país en Argentina, son de otro. Y ellos como que me decían, no, nosotros somos de acá, como que, ¿cómo yo iba a ir a esa congregación? Como que no iba a querer yo ir, no es que él no que me quería invitar. No importa, somos hermanos, la palabra es la misma. Al que adoramos es al mismo. En quien creemos es el mismo. Es ahí donde no tenemos que tener diferencias, en este caso, ¿no?, con aquellos que adoran al Señor. Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y son versículos, ¿no?, que es importante memorizarlos. ¿Qué es un mandamiento? Que os améis unos a otros. Para cuando estamos haciendo algo, ¿no?, indebido para con otra persona. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vemos que ¿quién es el que da? ¿Quién es el que hace crecer? Es Dios. Y es imposible que esto pase si nosotros no tomamos de su palabra. Si nosotros la ignoramos diaria. Si nosotros solamente la tomamos los domingos o una clase en la semana. Es imposible ser amorosos con los hermanos. Vamos a estar criticándolo, viendo la paja del ojo ajeno. Vamos a estar siendo incomodados por cualquier gesto del hermano o de la hermana en una congregación misma. Más si fuese de afuera. Vamos a buscarle el pelo en la sopa. Porque no tenemos ese contacto con nuestro Señor Dios. ¿Cómo si no tenemos ese contacto con nuestro Señor Dios vamos a tener contacto con los demás? Por eso es la exhortación, ¿no?, de siempre tenemos los ministros en que estar en completa adoración, en comunión con su palabra diaria. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de nuestro Señor Dios. Lucas 4:4, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado. Es ahí donde nosotros tenemos esa comunión con el Padre, la comunión que debemos tener uno con otros. Si no, es imposible. Espiritualmente vamos a estar, si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo estamos? Débiles y hasta muchos muertos. Porque podemos estar naciendo de nuevo, pero podemos morir en lo espiritual también. Por no ser bien alimentados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es de la manera que podemos tener un corazón puro, tomando a nuestro Señor Dios. Ser guiado mediante el Espíritu. Aquello que no se ve, aquello que uno carnal, una persona natural no lo va a ver, solamente aquel que vive en lo espiritual. Por eso se ve la mano de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu obrando en nuestras vidas cuando nosotros estamos empapados en Él.
Y no, en 1 Juan capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué exhortación de Juan. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No está Abraham. Puede ser un buen ejemplo, pero no está puesto por nuestro Señor y Dios hoy, ahora en este momento. No está David. Ni ningún maestro, ni ningún pastor, ni ninguna persona, ni este que les habla, ni ningún ministro en sí, el que debe ser ejemplo para cada uno de nosotros, sino nuestro Señor Jesucristo. En Él debemos esperar, en Él tenemos que meditar. Vemos su vida, su caminar, y es ahí donde debemos orar. Porque podemos ver en un mismo Sansón, ¿no? El mover esas dos pilares y matar a tantos, obrando con justicia ante los ojos de Dios de una manera, y vemos en la justicia de Cristo, entregando su vida por todos y rogando por aquellos que lo han crucificado. La segunda prueba del nuevo nacimiento es la obediencia. La persona que es nacida de Dios cumple con los mandamientos de Dios. Si creemos realmente en Dios, cumplimos con sus mandamientos. De lo contrario, si no cumplimos sus mandamientos, demostramos en lo personal que no. Y delante de los demás, también demostramos que no creemos. Es ahí donde se ve al verdadero creyente. En aquel que obedece sus mandamientos y aquel que no. Porque podemos estar nosotros como padres exhortando a nuestros hijos a la obediencia, pero cuando ya nuestros hijos, aquellos que han testificado creer en Cristo, ¿no? Ya no van a tener que darnos cuenta a nosotros, sino que a Dios. Y así sucedió cuando me pasó a mí, cuando yo me entregué al Señor. Ya no tenía que darle cuenta a mis padres, pero en esa adoración hacia Dios tenía que obedecer a mis padres. Qué hermoso es, ¿no?, comprender eso y poder exhortar a aquellos que no lo hacen. La persona que realmente cree en Dios, que realmente se entrega a Dios y descansa en este caso en Él, hace lo que Dios dice. Depende de la palabra de Dios. Cree que la palabra de Dios obra y trabaja. Es algo que debemos estar meditando. Si en realidad creemos. Si creemos en su palabra que obra y trabaja. Porque su palabra es grande. Es ahí donde no un niño, un joven debe estar confiando de que es palabra santa, palabra de Dios. En lo personal uno, tomarla así. Porque la palabra de Dios, ¿no? Por eso muchos dicen que es la voz. Por lo tanto, obedeciendo a Dios, realmente amamos, en este caso a Dios, si cumplimos sus mandamientos. Lo contrario sería si no los cumplimos, ¿no? Queda, en este caso, al descubierto, que es una pura profesión de boca y no de corazón. Si realmente amamos a Dios, si realmente nos interesa, entonces queremos complacerlo. Es ahí donde se demuestra hoy en día el amor de una persona para con otra, ¿no? Sabemos si un muchachito está amando a su novia por esto. Sabemos si la muchachita lo está amando al novio por esto. Al marido con su esposa, la esposa con su marido. A hermanos con hermanos. A hijos con padres, padres con hijos. Determinamos por las actitudes que tienen cada uno de ellos porque lo demuestran con sus hechos, con sus actos. Sabemos decir si este padre ama a su hijo y si ese hijo ama a su padre. Por sus hechos. Es así como se determina el verdadero creyente.
aquel que cree. Todos sus hechos lo sacan a la luz. Por eso se quiere complacer a quien uno ama. Queremos hacer lo que Él dice, en este caso nuestro Señor. Por lo tanto, la persona que realmente ama a Dios es la persona que cumple con sus mandamientos. Hay dos cosas que dicen estos dos versículos. Una es, nuestra obediencia y amor por Dios demuestran que amamos a los hijos de Dios. Dios nos manda que amemos a nuestros hermanos y hermanas. Por lo tanto, si obedecemos a Dios, debemos amarlo. Una persona no tiene opción. No tiene opción ni puede estar eligiendo. No es un mandamiento opcional si lo tomo o no. Si una persona ama a Dios, debe obedecer a Dios. Debe, en este caso, obedecer amando a los otros hijos de Dios. A todos. Sin excepción de personas. Sin distinción. No podemos amar más a aquel que, como dicen muchos, dejar una ofrenda más grande que la otra. Aquel que viene mejor vestido que el otro. Aquel que vive en un lugar mejor que otro. No podemos hacer eso. Nuestro Señor no lo hizo. Nuestra obediencia a Dios demuestra nuestro amor, en este caso por Dios. Como dijimos antes, cumplir con su mandamiento demuestra que amamos, que estamos amando a Dios, que tenemos amor por Dios, que hemos elevado nuestro corazón, en este caso, en amor a Dios. En sí no hay otra forma de mostrar en este caso, lo que amamos, excepto haciendo lo que Él dice. No hay otra forma. Algunas personas creen que los mandamientos de Dios son gravosos, según lo que estamos viendo escrituralmente. Es decir, una verdadera carga. Creen que los mandamientos de las Escrituras los limitan, en este caso, demasiado. Y vemos muchas veces en lo que son las expresiones de las personas del mundo, cuando ellas piden oración por cada uno de sus problemas. Y dicen, podés pedir una oración, pero no son capaces ellos de acercarse a pedir a Dios. Porque les parece carga. El tener que acercarse y pedir y saber de que si yo estoy rogando a una persona que me ayude, en este caso en lo mundano, y sabiendo más que es Dios y es grande, creador de todo lo que vemos, y Él en su palabra nos está pidiendo obediencia, es acercarme a Él. Por eso les enseñamos a nuestros hijos, que si nosotros, o a nuestros entornos, que si nosotros no obedecemos a Dios, Él no nos va a escuchar. Es imposible si no vamos arrepentidos de corazón. Y el ir arrepentido de corazón a Dios significa obrar según su voluntad. Porque no son ignorantes de la palabra de Dios. Entonces es más fácil vivir. Es más fácil que otro alabe, es más fácil que otro cante, es más fácil que otro pida. Y las personas piensan que el estar con Dios los limitan demasiado. Y que alejan a una persona de los placeres de este mundo, o posesiones del mundo. Consideran que el ser cristiano inhabilita a una persona a divertirse o disfrutar de esta vida. Tienen ese pensamiento. Muchos creyentes, hasta muchos hoy en día creyentes, dicen ser creyentes, que los limitan. Entonces empiezan a tomar, por otro lado, no empiezan por la escritura, o la adoración, o el estar en contacto con la palabra, buscan en otros actos de la congregación. Porque eso me limita, no puedo divertirme. Para ellos, las exigencias de Dios son un precio demasiado alto para pagar. Pero la verdad es totalmente lo contrario, Las Escrituras declaran que los mandamientos de Dios no son una carga. No son un peso demasiado grande para el hombre, en realidad. Y uno que lo ha experimentado, empieza a experimentar esa sensación y esa verdad, es hermoso. Jesucristo da descanso al alma. Cuando uno no puede encontrar ese descanso, esa
esa plenitud, ese gozo en el mundo. Cuando uno empieza a conocer, se entrega al Señor, se arrepiente de todo corazón y se entrega al Señor, empieza a sentir ese descanso en el alma. Toda la iniquidad, molestia, angustia, dolor, sufrimiento, ¿no?, que el hombre experimenta en este mundo es reemplazado por la paz que Cristo da. Cuando una persona vuelca su vida a Dios y comienza, en este caso, a amar y a obedecer a Dios, suceden cosas hermosas en el alma. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos está diciendo que experimentemos para todo aquel que no encuentra esa salida. Él nos está diciendo: acércate a mí. Estás cansado, trabajar, no entendés, no comprendés, acércate a mí, dice el Señor. Y empezá a llevar ese yugo de Él. Empezá a comprender de cómo eres. Y vas a sentir esa paz, ¿no?, que empieza a inundar tu ser. Jesucristo nunca permite que a una persona le sobrevenga una prueba o una tentación que no pueda soportar. Cristo siempre provee la fortaleza o la vía de escape. Siempre. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y es su palabra la que nos exhorta y nos dice que no son gravosos, no son pesados. Es experimentar, ¿no?, esa vida. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estamos tentados en este mundo diariamente. Por eso en el Padre Nuestro nos enseña a pedir: no nos dejes caer en la tentación. No significa que no vamos a ser tentados. Vamos a estar tentados a hacer toda clase de cosas malas, porque estábamos viviendo en este cuerpo, ¿no?, corruptible todavía. Pero Él nos da la salida. Su palabra. En Él confiamos. Jesucristo nunca permite, por eso, que la persona le sobrevenga una prueba que no pueda soportar. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Él es el que provee. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. ¿Quién es el que abrió la puerta? Es Él. Él es el que da. Siendo que son perseguidos, somos calumniados, injuriados, maltratados. Cuando también dijo: ay no, también ay no. Ahí no estés, no vayas ahí. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es ahí donde está prometido ese poder que es el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde Él es el que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante. Él va a traer la solución. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Dios ha dado la salida. A través del Espíritu, aquel que exhorta, aquel que está ahí para ayudar. Nos da ese amor, el dominio propio, para no caer en la tentación. Cuando estamos en comunión con Él, cuando escuchamos sus mandamientos y lo obedecemos. Jesucristo le da a la persona la mayor esperanza de todo el mundo. Nos da las más grandes promesas de recompensa. Por lo tanto, cuando una persona tiene puestos los ojos en esa esperanza, en realidad, los mandamientos de Dios se vuelven livianos y fáciles de llevar y de cargar. Es cuando uno pone esa confianza en Él, es cuando uno ve la salida rápida al problema. Cuando muchos empiezan a hacer una bola, no más grande y cada vez más grande, y no se sabe cómo salir de esa situación, es cuando nosotros vemos la luz rápida, la salida, la solución. Cuando nadie la ve. Pero es cuando no estamos en contacto con la palabra. Cuando apenas empezamos en la discusión con alguien, si está el pensamiento en Cristo, automáticamente viene la salida. Escuchar en su palabra es no pensar si está de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que mi esposa quiere, si lo que mi papá quiere, si mi hermana quiere o mi vecino quiere. La salida es esta, dice el Señor. Pensar mi voluntad y obrar. Donde no vemos nosotros la luz, Él nos la da. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquellas promesas que nuestro Señor nos da, es en una venidera. Es donde tenemos que tener esa esperanza, los mandamientos de Dios. Dios le da a los verdaderos creyentes su espíritu. Y Él actúa. O sea, el Espíritu da toda la seguridad, confianza, garantía. Y todo el amor. El gozo, la paz. Es el Espíritu el que obra en el creyente. Cuando Cristo ve, Dios ve. Esa fe que tenemos en Él. Y todo aquello que esa persona esté necesitando solamente se encuentra a través del Espíritu. Que hay que dar ese gozo, esa paz. Eso es lo que necesita la persona. Todo aquello que quieren también. Porque este mundo quiere eso. Este mundo quiere paz, gozo, alegría, tranquilidad. Solamente que la buscan por cosas materiales, como hablábamos antes. Desnudos venimos a este mundo, nada traje, nada me llevo, nada traje, nada me llevo. Es ahí donde nosotros empezamos a comprender, ¿no? De el verdadero fin en el cual tenemos que estar. El creyente recibe la llenura de la vida y todas las cosas significativas de la vida cuando toma el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra en él. Por lo tanto, el creyente nunca piensa que los mandamientos de Dios son gravosos o son una carga. Para él son gozo, paz, que le dan vida y vida en abundante. En abundancia. Es ahí donde está centrado. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y vemos qué es lo que da el Espíritu. Versículos no muy leídos siempre en las congregaciones. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Lo leímos ya. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Es hermoso saber de que el Espíritu está obrando dentro de nuestro de esa forma. Es algo que nos da en nuestro Señor y Dios. Vemos que Él obra de esa manera. En Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A veces es así como el mundo obra, con miedo. Y vemos al verdadero creyente, si en realidad es creyente, cuando pone en práctica esto. Es ahí donde empieza a desnudarse en mí, ¿no? En mi interior, cuando tomamos de la palabra y vemos en realidad si esto es verdad en mi vida o no. Dios da al verdadero creyente comunión con Él y con Cristo en realidad. Luego inunda el corazón del creyente con algo inexplicable en el mundo, que es gozo. Juan capítulo 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué hermosa promesa. Qué hermoso es sentirlo, palparlo. Toda esa enseñanza que nuestro Señor nos da. Y todo eso que el mundo está buscando en cosas materiales, en cosas carnales, están más que fáciles, ¿no? Para nosotros hoy en día los creyentes. Primera de Juan capítulo 1, versículo 4. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. En su palabra está la solución. A través del Espíritu, el que nos da la sabiduría. La tercera prueba del nuevo nacimiento es esta: vencer al mundo. En los versículos 4 y 5. Vamos estando terminando. Estos dos versículos son dos de los grandes versículos de las Escrituras. Versículos, como dije anteriormente, que deberíamos empezar a meditar, a discernir y memorizar, ¿no? Para el creyente en este caso. Y vivir todos en este caso, en ello. Prestemos atención que en cada enunciación, o como se presenta, ¿no? Se enfatiza lo mismo, se dice lo mismo, en este caso 3 veces. La persona, en este caso la cuestión debe ser entendida y seguida, ¿no? Y la persona que es nacida de Dios vence al mundo. Y se enfatiza en ello. La victoria que vence al mundo es, como dijo nuestro hermano hoy, nuestra fe. La persona que vence al mundo es la persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo estuvo en la tierra, que es el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién es en este caso el nacido de Dios? La persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mundo es vencido por la fe. La victoria en este caso sobre el mundo se gana por la fe en Cristo. Por creer en este caso en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Lo que el hombre necesita es victoria, en este caso sobre el mundo. El creyente necesita esa victoria sobre el mundo. Ya que el mundo está lleno de tantas cosas malas. Sufrimiento, en este caso asesinatos, enfermedades, peleas, corrupción, drogas, orgullos. Vemos personas que están totalmente hundidas en lo que es una arrogancia, inmoralidades. Envidia, celos. En cena. Personas que andan en dolores, en penas, como dijo el hermano, egoísmo. Familias destruidas vemos hoy por doquier. Vemos por todos lados. Hoy,
Se está demostrando la palabra del Señor, ¿no? Los tiempos están cambiando. Y hay muchas familias que están destruidas. Accidentes, personas que viven bregándose. Y todo eso necesita el hombre, el creyente en este caso, tener una victoria sobre ello. No queremos caer en ninguna de estas cosas. En malos sentimientos, en celos, en problemas familiares, enfermedades, en guerra entre nosotros, entre parientes también. Sufrimiento, asesinato, que vemos que están sucediendo mucho, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros podemos sentir esa victoria. Cuando no pasamos por esos sufrimientos, por todo eso, sino pasamos por otras cosas que son espirituales, dolores en el alma, en el corazón, por ver sufrir, vamos a ser sinceros. El dolor que siente el cristiano en el corazón es ver la necedad y el sufrimiento de aquellos que no creen en Cristo. Y que son aquellos que están muy cerca nuestros, como pueden ser padres, madres, hermanos, hijos, parientes. Es ahí donde sufre el verdadero creyente. Cuando ama a las otras personas. Pero después esos problemas, todos los demás somos ajenos, porque ya somos más que vencedores cuando obramos según su voluntad. Y después de todo eso, aparte de que necesita el hombre ser salvo de todo eso, de todos esos problemas, todo lo demás, si nos ponemos a pensar que ya porque el mundo está lleno de todas esas cosas, no solamente llegó, en este caso, hasta el golpe más fatal de todo, que necesita el hombre ser. Porque la corrupción y la muerte es lo que termina siendo en sí. Sin excepción, todos somos corruptos y todos vamos a morir. Nuestra piel se envejece, se arruga. ¿Alguien te hace todo eso? Las cremas por ahí tapan, pero bajo esa crema podemos cortarnos el pelo para que las canas no se vean, ¿no? Bien cortito como decía. Pero se ve. Somos corruptibles. Somos corruptos en ese caso, nuestro ser. Y sin excepción de personas, todos vamos a morir. Lo único que el hombre necesita, por sobre todas las cosas, es la victoria sobre el mundo, con toda su corrupción y muerte. ¿Cómo entonces puede triunfar y vencer al mundo? Creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios le entrega un corazón nuevo. Él es nacido de Dios, nacido espiritualmente de Dios. Es su fe la que vence al mundo. Su fe en Jesucristo. En Jesucristo. Perdón, hermano. Bien ahí. En este caso, es la fe en Jesucristo la que vence. Nosotros no debemos estar haciéndonos una pregunta. ¿Qué significa todo esto? ¿No? Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las pruebas y tentaciones de la vida. Solamente Él. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he venido al mundo. Vencido al mundo, perdón. Gracias, hermano. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquellos que todavía estaban dudando, están ahí en ese pie de ser o no ser, de aceptar o no aceptar. No, qué clara que está su escritura. Qué promesas tan hermosas que Él nos está dando a través de eso. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 18.
Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es ahí donde está nuestra esperanza. Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las fuerzas y dificultades de la vida. Él es el que da la victoria. Es el que obra. En este caso, Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Una vez que Él está obrando en nosotros, ¿quién podrá hacer eso? Versículo 37 y 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Que es hermoso esas promesas, es hermoso lo que uno palpa, es lo único que Él obra de gran manera es cuando tomamos a Cristo como Señor y Salvador. Todo eso estamos sintiendo, palpando, todo aquello que nos preocupaba ya deja de preocuparnos. Porque Él nos ha de demostrar diariamente en todo lo que hace que tenemos la victoria sobre este mundo. Todas esas fuerzas, problemas, cosas que vemos inalcanzables. Yo me preguntemos el día de mañana, cuando si Dios quiere estemos en la presencia de nuestro Señor y Dios, a David cuando tuvo que enfrentar a Goliat. ¿Dónde estaba su esperanza? Ese que vino a retar, ¿a quién? Al pueblo de mi Dios, por más que sea enorme, con una onda y una piedra fue a enfrentarlo, ¿no? ¿Cómo vemos obrando nuestro Señor Dios con aquellos que han buscado de su favor y confiado en Él? Por eso es dichoso aquel que cree sin ver. Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre el pecado. Y eso es hermoso, ¿no? Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es ahí donde está nuestra fe, nuestra confianza, sabiendo que ya somos liberados de ese pecado, para poder estar en su presencia el día de mañana. Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Y es ahí donde está nuestra fe puesta. En Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es algo que da por hecho. Y nos está diciendo que ya estamos. Aquel que ha creído ya está siendo liberado del pecado. Ha sido. Por eso tiene que estar obrando ese fruto. Esa santificación que debemos estar demostrando para con nuestro Señor y Dios. Que debe ser palpada y vista por otros creyentes también. Pero no para ejemplo, sino que nuestro Señor y Dios tiene que ser el ejemplo. Pero es lo que testifica también, ¿no?, nuestra fe. Porque la fe sin obra está muerta. No somos salvos por obra, sino por fe. Pero una cosa va con la otra. No puede estar separada, ¿no?, una con otra. Si tenemos fe, debemos obrar. Significa en este caso que Dios le da al creyente la victoria sobre la muerte. Juan capítulo 5, versículo 24.
de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El verdadero creyente tiene esa victoria. Esa victoria tan importante que este mundo, toda persona de este mundo busca esa victoria. Vencer a la muerte. Por eso decía el hermano, muchos piensan de que siendo jóvenes tienen la vida por delante y nunca van a morir. Viven como si Dios no existiera. Porque piensan que tienen la vida resuelta. Que es eterna esta vida que estamos llevando. Por eso la exhortación a veces es mucho mejor estar en un velorio que en una fiesta, ¿no? Con muchas comidas y festejos y vino. Porque discernimos, entendemos y comprendemos, ¿no? En ese momento de que no somos nada. Pero Él nos da esa victoria sobre esa muerte. Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre el temor y la desesperación y lo llena de amor, gozo y paz. Vemos que eso es lo que hace, ¿no? En capítulo 14 de Juan capítulo 14, versículo 27. Como estamos leyendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La exhortación. La exhortación a vencer, a ser más que vencedores del miedo. Y llenarnos de gozo, de ese amor que Él nos demuestra en la Escritura. El amor que nosotros debemos demostrar para con los demás. Porque cuando criticamos, cuando insultamos, cuando maltratamos a los demás creyentes, hermanos y hermanas, o estamos hablando mal de ellos, demostramos lo contrario. Por eso es mucho más hermoso también, si alguna vez lo hemos hecho, es recapacitar en ese amor que Él nos va a enseñar siempre. Y poder obrar según su voluntad. Significa que Dios, para terminar, le da al creyente la victoria sobre Satanás y todas las demás fuerzas espirituales. Al verdadero creyente, ¿qué significa ser creyente? Y es ahí donde está en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Donde demuestra que nosotros somos más que vencedores si obramos según sus mandamientos, según su voluntad. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tomad la armadura de Dios diariamente. Toda, porque donde te falta una, sonamos. Ahí es donde va a entrar Satanás. Donde va a entrar el flechazo, ¿no? La saeta. Pues tienes un conjunto, donde vemos que a un soldado le falta su arma, le falta un casco, le falta un chaleco, sonó. Pero es ahí donde nosotros tenemos la victoria contra Satanás. No es imposible enfrentarlo. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es ahí donde nosotros vamos a estar más que vencedores. Cuando dejemos este lugar, cuando dejemos caminar en este mundo, y podamos estar en presencia de nuestro Señor y Dios. Y cuando el hermano decía, si en verdad existe Dios hoy, ¿no? ¿Qué vamos a estar cuando estemos en ese momento? ¿Qué vamos a hacer si no obramos según su voluntad? ¿Qué cuenta vamos a dar? Qué terrible va a ser para aquellos que no vivieron según su voluntad, que ignoraron de su mandamiento, que no buscaron en Él. Hoy vemos en el mundo, como dijimos varias veces, personas que son llevadas a la cárcel por ignorancia de la ley humana. Y muchas personas ese día van a estar siendo juzgadas por la ignorancia de la palabra de Dios.
Por eso dice su palabra, exhortándonos, no ignoremos de su voluntad. Y obremos según ella. Vamos a estar orando, Dios bendiga su palabra, podamos compartir y meditar en estos días, en la semana. Así que oremos. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. A ti oramos, oh Jehová, para agradecerte por esta comunión que estamos teniendo, a través de tu escritura, a través de tu palabra, la cual, Señor, rogamos, Padre, que Satanás no pueda sacar de nuestro corazón y nuestra mente, sino que podamos escucharte, Señor, cumplirla y poder agradarte, glorificar tu nombre, seas enaltecido, Señor, por aquello que tú nos has de enseñar y demostrar el amor que sentimos para contigo, Señor, creyendo en ti, en tu Hijo, Señor, a través de tu Espíritu, el que obra en cada uno de nosotros. Rogamos y pedimos, Señor, esto en nombre de tu Hijo amado Jesús.